PC1 son 20 puntos, obviamente, ¿cierto? En clase. O sea, presencial en clase. En el aula. Vamos a poner en el aula, ¿ya? La PC2 son 10 puntos ese día que está programada en el aula y 10 puntos es el caso 1. Hay un caso 1, ¿de acuerdo? ¿Me entiendes? Lo que sucede es lo siguiente, te comento. La PC1 abarca desde, y que tengo repaso de estadística, más de 3, modelo de regresión lineal simple, hasta lo que es inferencia estadística, pero antes del modelo matricial, que ya es PC2, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, como el modelo matricial es bastante complicado, o sea, me refiero engorroso, tedioso, entonces lo que rescatan los profesores son más preguntas de concepto. ¿Ya? Son preguntas de concepto, algunas son para marcar, otras son para completar, y por ahí hay una o dos que sí son para desarrollar, ¿no? En base, a veces ponen, que te digo, un reporte del EDU, un reporte de Stata, o sea, reportes para que tú puedas, en base a tus conocimientos de estadística, tú puedas reconocer, pues, una prueba de hipótesis, un intervalo de confianza, lo que vamos a repasar ahora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es en la PC2, son 10 puntos, y en el aula hay 10 puntos, que es un caso 1. En este caso 1 te van a dar la posibilidad de que te juntes con otra persona, grupo de 2, máximo de 3, ¿lo ves? Para que puedan desarrollar un caso, un paper, elaborar un paper, ¿no? Y ahí les va a indicar qué puntos quieren que se fortalezcan en ese paper, ¿no? ¿Ya? Le dan como semana y media, 2 semanas de plazo, ¿de acuerdo? Eso sí lo hacen ustedes, ¿de acuerdo? Porque eso lo tienen que hacer con programación, con Stata, con todo, ¿de acuerdo? Después tienes igual a PC3, 20 puntos en el aula. Esto es heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad es un supuesto que debe, o sea, cuando se incumple un supuesto llamado homoscedasticidad, homo es igual, cedasticidad, variabilidad. Cuando los errores del término aleatorio del modelo de regresión no cumplen el supuesto de que tienen varianzas iguales, se llama heteroscedasticidad. Y eso es todo la PC3, ¿de acuerdo? Con un poco de autocoordinación, la PC4 igualito, 10 puntos en el aula y 10 puntos el caso 2. ¿Listo? Bueno, esto ya abarca todo lo que es hasta un método de estimación llamado máxima verosimilitud. ¿Ya? Esta PC4 en la de puntos no tiene por qué ser muy complicado. ¿De acuerdo? O sea, lo que es complicado es la PC1. Esta es pesadísima. ¿Por qué? Si bien es cierto, tú tienes preparación matemática, vienes por mate 1, mate 2, mate 3, sucede que si lo viéramos de manera matricial, este modelo simple, los resultados serían rápidos. Pero los profes lo que hacen es, le llaman el modelo bivariado. Ese modelo bivariado es un modelo de regresión donde se analiza el comportamiento de una variable de estudio llamada Y versus una variable explicativa independiente que es la X, ¿de acuerdo? Pero lo hacen todo en base a sumatorias, ¿ya? Entonces ahí es donde el alumno, si bien es cierto, tú has visto algo de sumatorias en estadística 1, pero lo has visto de manera netamente, ¿qué te digo?, operativa, o lo más lo ha hecho la calculadora. Entonces parece que nosotros, hablo en general, que venimos de estadística 1, no es suficiente lo que has practicado de sumatorias en estadística 1. Es más, es casi nulo tu preparación de sumatorias en estadística 1, porque tú lo haces con la calculadora o con el Excel. Aquí no. Aquí, como todos son parámetros, son fórmulas, hay que conocer y hay que haber tenido experiencia, simplificar, usando propiedades sumatorias.
Por eso que al alumno acá no le va bien a veces, ¿no? Aquí tenemos que eso es lo que vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Esto es el más complicado, la PC1 y la PC3 son las más complicadas. Esta es asequible, esta sí se puede. Esta acá también se puede. Ya los papers ya dependen de ustedes. Tienen tiempo hasta casi 2 semanas para que puedan ir revisando. A veces son papers de estudios pasados donde te piden qué modificas o qué recomendarías, qué conclusiones sobre lo que ya está diseñado. También es esa posibilidad para elegir estos casos. ¿De acuerdo? Esas son las calificadas. Luego tienes un trabajo final, un paper final, con un caso que te asigne el profesor, un caso tipo, que te va a dar el profesor. Te va a dar de repente un conjunto de modelos económicos y eliges tú un modelo para que puedas hacer un paper final. ¿Bien? Todo esto acá es como tarea académica, tiene un peso de 50% casi, y ahora tienes después tu parcial y tu final. Bueno, aquí por favor hay un detalle. En econometría, a diferencia de otros cursos, el parcial y el final no se parecen a las PCs. Sin embargo, tienes que conocer todo el contenido de las PCs para que puedas afrontar con éxito el parcial. Por ejemplo, el parcial es un formato tipo paper, tipo caso. Es tipo caso, ¿no? Pero en base al contexto que hayas aprendido teórico de la PC1 y PC2, la parte teórica, para que puedas explicar una situación concreta que te exponen. Si te ponen un caso, te dicen qué hay que hacer para evitar que el sesgo de muestreo, por ejemplo. Entonces, tiene que ser la teoría. ¿Me entiendes? ¿Cómo se evita el sesgo de muestreo? Entonces, unas situaciones de ese tipo son el parcial y el final. ¿De acuerdo? Sí hay algunos ejercicios de cálculo, donde vas a seguro ver demostraciones, propiedades. Pero su contenido en su mayoría, podría decirte hasta un 60%, es más que nada resolver casos prácticos. Te pone un caso largo y te va desglosando situaciones teóricas muy concretas que tienes que tú haber aprendido, por ejemplo, el parcial en la PC1 o la PC2, para que puedas utilizar esos conceptos y explicarlos en el contexto de ese caso, de ese problema. ¿Ya? Eso es el tipo, al menos como ha sucedido en todo el ciclo virtual. ¿Ya? El parcial y el final. ¿De acuerdo? Por eso que, como te digo, bueno, si te metes al ciclo regular conmigo, entonces yo me doy tiempo para poder repasar exclusivamente 2 semanas para el parcial, lo que son full exámenes parciales pasados, ¿no? Casos típicos, todo para poder salir bien en el parcial y también en el final. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el sistema de evaluación en econometría. ¿De acuerdo? Como te digo, la PC1 es la PC más complicada. El promedio es a veces 8, 7, ¿no? Porque te digo, la dificultad radica en hacer uso de las propiedades de las sumatorias. Vas a ver ahora que cuando vamos a, ¿qué te digo? Iniciar la clase. No sé, alguna inquietud que tengas, porque ya para iniciar el contenido teórico. No, profe, por mi parte todo bien. Listo, querido. Entonces, empezamos. Escúchame. Mira, entonces vamos a empezar lo siguiente. La econometría lo que hace es ¿sí? Lo que hace es la ciencia que explica el comportamiento de variables o variables endógenas o endógenas, ¿sí?
de un modelo económico a partir de un conjunto de variables exógenas. ¿Listo? O sea, definiciones para econometría hay varias. Esta es la que más se ajusta a lo que hacemos en la UP. No te digo que esto es lo que te van a decir puntualmente el profe en la UP. Cada profe te va a dar su concepto un poco diferente. Pero todo encausa más que nada a hacer esto. A cada momento vamos a siempre enfrentarnos a un modelo económico. Del modelo económico ya tú tienes la teoría económica, seguro, ya has hecho ECO 1, ECO 2, Micro 1. Entonces vas a tener la capacidad de poder identificar de ese modelo cuáles son las exógenas y cuáles son las endógenas. ¿Me entiendes? Lo que sucede es que acá en econometría hacemos esto, mira, el modelo económico ojo, lo que se hace es darle contenido matemático para poder procesar datos, pero con un término estocástico o aleatorio. O sea, esto va a ser así. Va a ser igual a un modelo matemático porque necesitas explicar el comportamiento de la variable o las variables endógenas, ¿no es cierto? Eso lo hace mediante matemáticas, ¿no? Estableciendo funciones, seguro, recta de regresión, curva de regresión, pero más un término aleatorio, también se dice estocástico. Vamos a ver acá. A ver, me explico. Si te das cuenta, dado que aparece un término aleatorio, el modelo económico que explica, que sí, pues no es tratado por la econometría, entonces la econometría ya no es un modelo determinístico, como lo es el modelo matemático, sino es un modelo estocástico. Se dice estocástico porque está sujeto a un término aleatorio. ¿Me entiendes? Esto que sería el modelo econométrico. O sea, no estoy diciendo que el modelo económico es igual al econométrico. No, estoy diciendo que es explicado. Esto es explicado. Es explicado mediante una función, si quieres, ¿no? Es explicado. ¿Me entiendes? Por un modelo econométrico. El modelo econométrico, seguro tú has visto, luego de tu matemática, mate 1, mate 2, incluso mate 3, a unos modelos, ¿cierto? Se hacen simplemente con ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, estática comparativa, ¿no? Pero recién ahora vas a empezar a trabajar con un término aleatorio. ¿De acuerdo? Este término aleatorio le da justamente al modelo econométrico la categoría de ser un modelo estocástico. ¿Qué es un estocástico? De que está sujeto a una perturbación aleatoria. Esta perturbación aleatoria es no controlable. Esto es determinístico, o sea, controlable. Lo determinístico es controlable. Aquí no es controlable. Esto es porque es aleatorio. Lo decimos estocástico, ¿ya? Estocástico está mejor definido que aleatorio.
ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Mira, por ejemplo, decimos y una variable cuyo comportamiento quiero saber es igual, ¿de acuerdo? Es igual, como, imagínate, beta 0 más beta 1 por x1y más puntos, beta k y por xk, y más un error. ¿Me entiendes? Ahí está lo que te explico. En el modelo económico uno busca la variable endógena, ¿sí o no? Esta es la endógena, cuyo comportamiento necesito explicar dentro de mi modelo. Y aquí tenemos un conjunto de variables exógenas que forman parte del modelo matemático o determinístico, ¿no? Acá está el conjunto de variables exógenas. Son las variables explicativas que van a explicar el comportamiento de esta variable de estudio. Y esto se llama el error. Así le conocemos, el error. ¿Por qué se le llama error? Porque fíjate, a ver, nosotros, según la realidad, en los modelos económicos, por ejemplo, la ecuación de demanda y oferta, ¿no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando uno hace la ecuación de demanda, pone Q igual en función del precio. Sería una sola X. También puedes poner los ingresos, ¿cierto? También puedes poner de repente la tecnología. O sea, puedes medir esas variables. Pero a veces, y de acuerdo a las realidades, ¿sí? Y de acuerdo al tiempo, entonces la tecnología mejora. Tal vez de repente tienes que incluir más variables. Entonces, esas variables que no has incluido, ¿de acuerdo? Van a ir al término que recicla todo, que es el término llamado error. ¿Me entiendes? Se dice error porque teóricamente, ¿no es cierto? Todo lo que acá se contempló como modelo exacto, ¿de acuerdo? Si lo paso a restar, hay una diferencia. Esa diferencia de lo observado con lo calculado le llaman el error. Para que más se entienda así, ¿de acuerdo? Bien, pero ese término de error tiene ciertos supuestos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos este modelamiento, acá estamos aplicando el análisis de regresión lineal. ¿De acuerdo? Entonces, estoy haciendo uso del análisis de regresión lineal. Para que puedas tú mentalizarte en el curso, la econometría es la ciencia de la regresión lineal. O de la regresión, en realidad. Vamos a poner en general regresión. ¿Qué es regresión? Simplemente, a ver. A esa regresión lo que hace es explica el comportamiento de la variable en estudio, que vamos a llamar Y, ¿cierto? ¿Sí? Estimando una curva de regresión. Llamada Y igual fx1 xk. ¿Cierto? ¿Qué significa curva de regresión? Significa, es aquella
que mejor se ajusta a los datos. Observados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un análisis de regresión, que lo has visto en estadística 2, obviamente. ¿De acuerdo? Repito, el primer comportamiento de la variable en estudio Y, estimando una curva. ¿Por qué estimando? Porque recordarás, porque esto ya has visto en estadística 2, recordarás que el modelo de regresión lineal o de regresión en general lo que hace es supone el comportamiento de los datos en una población, ¿cierto? Lo que sucede es que la población es desconocida, por lo tanto, yo no sé cuánto vale el beta 0, ni el beta 1, ni el beta k. O sea, no conozco cuánto valen esos parámetros, que son los coeficientes del modelo de regresión. Entonces, ¿qué hago? Los estimo. ¿Cómo? Hay métodos de estimación que vamos a ver ahorita. Uno de ellos es la técnica de mínimos cuadrados. Y en esa técnica de mínimos cuadrados, la curva de regresión, o sea, la que mejor se ajusta a los datos, se usa mediante un criterio que se llama minimizar la suma de cuadrados de los errores de estimación. ¿Me entiendes? Todo eso lo han visto en estadística 2. Entonces, todo eso lo vamos a repasar. ¿De acuerdo? Yo quería primero mencionarte qué es lo que vamos a hacer en el curso. O sea, en el curso se trata netamente de encontrar estimar curvas de regresión. En su mayoría, casi en el 90% del curso, vamos a hacer no curvas, sino rectas. Por eso decimos regresión lineal. ¿De acuerdo? Regresión lineal. Si vamos a poner una curva, vamos a hacer cambio variable, ¿no? Y lo vamos a linealizar el modelo. ¿Me entiendes? Lo que sí, vamos a imponer ciertos supuestos para que este modelo se pueda linealizar y pueda funcionar adecuadamente la estimación, ya sea por el método de mínimos cuadrados o por el método de máxima verosimilitud, que son los dos grandes métodos que usa la econometría, al menos aplicada a la economía. Existe un tercer método que se llama método de los momentos, que también lo vamos a combinar seguro en el transcurso de las clases. ¿De acuerdo? Les repito, la econometría es la ciencia de la regresión, así de sencillo. La econometría estudia todos los casos de regresión, ¿cierto? Si, por ejemplo, trabajamos con curvas no lineales, será regresión lineal. En sus dos versiones, simple si solamente trabaja con una variable x, o múltiple si trabaja con más de una variable x, 2, 3 o hasta k variables x, ¿me entiendes? ¿Qué más? Como vamos a imponer ciertos supuestos para que el modelo funcione, entonces tenemos que empezar a desglosar circunstancias en las cuales no se garantiza el cumplimiento de todos los supuestos. Por eso, vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir qué pasa si yo omito una variable que sí es importante. Ese tema se llamará omisión de variable relevante. ¿Qué genera? Bueno, yo te digo, pues yo lo conozco. Genera sesgo en el estimador y genera inconsistencia. Entonces, esas cosas que te estoy hablando son conceptos que hemos visto en estadística 2, ¿te acuerdas? Que son las bondades que debe tener un estimador puntual. Eran 4. Insesgado, eficiente, suficiente y consistente. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí también, como esto es una estimación, no se escapa de las bondades que debe cumplir todo es buen estimador. Lo que pasa es que ahora esto tiene un contenido matemático más denso. Por eso es que uno cuando lo ve en el curso de econometría no asocia lo que has visto en estadística 2. ¿Por qué? Con estadística 2 más esto se ve casi en la etapa final. Se ve en el final y el final es para marcar. Entonces es ahí donde uno arrastra esa falencia, ¿no? Porque no has practicado, porque el final no es para practicar operaciones, sino para memorizar conceptos. Entonces, por eso te digo, algunos piensan que esto está divorciado de estadística 2 y no es así. Está muy asociado. Lo que pasa es que sus procesos
tienen contenidos matemáticos mucho más trabajados, mucho más complicados, digamos, entonces por eso uno la ve. Y sucede algo importante de tener en cuenta, que es cuando voy a analizar yo el comportamiento, lo que te hablé de la consistencia, por ejemplo, te voy a hacer un repaso previo de lo que se llama convergencia de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque cuando yo te diga, a ver, Gabriel, un estimador acá, ¿no? Mico, o sea, mínimo con ordinarios, es consistente porque el plin es igual a teta. Entonces, ¿qué es plin? Te diré plin es pelímite. ¿Y qué es pelímite? La convergencia en probabilidad. Entonces, ahí tienes que conocer los tipos de convergencia, ¿no? O sea, te lo voy a hacer de manera práctica, no complicada, porque de verdad este tema de convergencia aleatorias es todo un tema de estadística 2 que no lo vemos en UP, lo ven, por ejemplo, en la de Piura, ¿no? Aquí no lo vemos, no sé por qué no lo ven. Entonces, eso no nos ayuda y por eso que para nosotros nuestra econometría 1 es más complicada que en las demás universidades, ¿no? Aquí en la UP la econometría es complicadísima porque hay ciertas carencias. Carencia de estadística 2, el tema de convergencia. Carencia de estadística 2, el tema de la operatividad de los conceptos de un buen estimador, que son desde esperanzas matemáticas, varianzas, covarianzas, sumatorias. ¿Me dejo entender? Eso tenemos que practicarlo antes que sea demasiado tarde. Porque el alumno ve concepto, esto me lo aprendo, me lo comporteo, me lo memorizo. Pero cuando llega la semana previa a la práctica se da cuenta de que hay que tener cierta destreza en la parte operativa. Porque la PC1, a pesar que tiene, para ayudar, dicen los profesores, unos 7 puntos de teoría, o sea, para completar, marcar, verdadero o falso, esos 2 o 3 casos que vienen de desarrollo es bastante, trabajoso, ¿no? Sin embargo, con el repaso que vamos a ver, creo que vas a estar bastante prevenido, ¿ya? Entonces, interrumpo el desarrollo de la análisis de regresión para poder darle pase a, revisión de conceptos tanto de estadística 2, así como de matemática 3. ¿De acuerdo, Gabriel? Y así es como está estructurado, como te comentaba en el informe que te di, está estructurado las dirigidas. La dirigida 1 tiene que ver bastante con el repaso de conceptos, ¿cierto? Entonces, como te digo, vamos a interrumpir el desarrollo del temario para dar paso a lo que son repasos. Vamos a ver aquí. Vamos. Pongo repaso estadística. En general, porque se usan las 2 estadísticas. Repaso estadística, ¿ya? A ver, mira. A ver, por favor. Cuando nosotros en estadística manejamos siempre 2 conjuntos de datos, ¿cierto? Pues lo importante era, los datos se encuentran en 2 conjuntos. Están en la población, obviamente. ¿Dónde están? En la población, ¿entiendes? Entonces, de esa población, ojo por favor, esa población, creo que diferencies bien lo que es un promedio de una esperanza matemática. Eso es importantísimo porque eso va a definir que apliques bien tus propiedades acá en econometría. Mira, la población. La población se caracteriza una población finita porque tiene tamaño n mayúscula, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando por ejemplo que yo tenga los datos de la población,
Todos los datos están acá metidos, ¿entiendes? ¿Entiendes ahí? Los n datos. Entonces, cuando yo hablo de promedios, entonces hablo de esperanza matemática. ¿Entiendes? Hablo de esperanza matemática. Ojo, por favor, ¿ya? Cuando me refiero a la población, el promedio está asociado al valor esperado de X. ¿Por qué? Cuando trabajemos nosotros en cualquier tema que tiene econometría, vamos siempre a decir, la variable tal se distribuye tal. Esa distribución se refiere a la población. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hable del promedio, tengo que hablar de la esperanza matemática. ¿De acuerdo? La esperanza matemática. ¿Cierto? Ok. Ahora, recordando, si esa X es una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Aleatoria, recordarás que la esperanza matemática tiene dos formas, ¿sí o no? ¿Por qué? A ver, la esperanza de X es igual la sumatoria, es de igual 1 hasta n, de cada xy por la probabilidad, ¿no es cierto?, de xy. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Eso es cuando x es discreta. Acá, x. Un poquito, déjame mover la camarita para que puedas tener la visión de lo que voy a escribir ahí. Listo ahí. ¿Listo? Esto es discreta. Discreta, ¿de acuerdo? No sé si se ve. Por favor. Ahí se ve, ahí se ve. Discreta, ¿no? X discreta. Discreta, ¿no es cierto? X discreta, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora voy a ver qué sucede, por ejemplo, por favor, que me escribe mi hijo. Listo. Ya va bien, ¿ves? Hablábamos, Fórmula 1, eso es cuando X discreta. Y 2, la esperanza matemática, ojo por favor, que es la integral. La integral. ¿De acuerdo? La integral. Siempre se estila poner de menos infinito a más infinito. Obviamente, si me dan un rango finito, pongo los límites, el mínimo hasta el máximo. ¿Me entiendes, no? De X por la función de densidad de probabilidades de X. ¿De acuerdo? En este caso, X es continuo. ¿Cierto? ¿No? ¿Me entiendes, por favor? Ok. Entonces, eso es con respecto cuando hablamos de la población. Ojo, no solamente población te la van a dar en el sentido de datos, también puede ser para una variable aleatoria. Recuerda que la variable aleatoria tiene como dominio el espacio muestral. Y el espacio muestral es el conjunto que reúne a todos los resultados posibles que tiene un experimento aleatorio. Como es a todos, funciona como la población de resultados. Por eso tiene que tener el mismo tratamiento. Una esperanza matemática, ya sabes que tiene dos fórmulas, con sumatorias o con integrales. Eso sí, creo que por lo menos te viene a la mente, ¿no? Lo que hemos visto en estadística 2. Bien, eso con respecto a una población, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que más tengo que saber acá? Ya que estamos hablando de valores esperados. Escucha, ¿qué más? A ver, tengo que recordar lo que son, a ver, propiedades.
eso hay que manejarlo bien. 1, la esperanza matemática de una constante C es la misma constante C, ¿de acuerdo? 2, la esperanza matemática de una constante C por una variable X, esto es igual C, la constante, por la esperanza de X, ¿me entiendes? Luego tenemos que recordar 3, la esperanza matemática de, por ejemplo, tengo una constante C1 por X1 más C2 por X2, esto es igual C1 esperanza de X1 más C2 esperanza de X2, ¿me entiendes? Y esto lo puedo generalizar, porque recuerda que estamos ya en geometría. En geometría usamos las cosas de manera general. Entonces, por ejemplo, aquí, la esperanza matemática de la sumatoria de un término CI por una variable de XI, desde I igual 1 hasta N, por favor atento, porque esto lo vas a usar a cada rato, estas formulitas, estas propiedades. La esperanza se intercambia de lugar con el operador sumatoria. Repito, los operadores esperanza matemática y sumatoria son intercambiables en su posición. Son intercambiables. Por lo tanto, esto queda así. Sumatoria primero de las esperanzas matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las esperanzas de cada uno de ellos es sumatoria de CI por la esperanza de XI. Estas cosas que son generales son las que más interesan, porque vamos a aplicar sumatorias. Recuerda que voy a utilizar sumatorias. ¿De acuerdo? Eso es importante, esos detalles. Solo estoy hablando de la esperanza matemática de la media. ¿De acuerdo? Ahora voy a hablar cómo se define la varianza. ¿Sí? Eso tengo que hablar la varianza. Vamos a ver aquí, por favor. La población 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se define la varianza? La varianza. La varianza. La varianza se conoce como sigma cuadrado de x, ¿no? En la fórmula de la población. Sigma cuadrado de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se define? Se define así. Como la esperanza matemática de x menos la esperanza de x. Y esto elevado al cuadrado. Así se define. Así se define, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? Entonces, para esto yo puedo aplicar la regla, o sea, la definición, perdón, la definición, esto se llama así, definición, ¿ya? O también puedo poner lo siguiente, escúchame, yo puedo decir así, la varianza también queda así, desarrollando esta expresión matemática, queda esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, esta esperanza todo al cuadrado. Si ya me entendiste, lo anterior, o sea, ¿qué es la esperanza de x? Es el promedio, ¿de acuerdo o no? Es el promedio de x. O sea, puedo decir que la varianza de una variable es igual a la esperanza de x cuadrado menos su media elevado al cuadrado. Donde la esperanza de x cuadrado, ya sabes, ¿no? Si es la esperanza de x, ¿cómo es la esperanza de x cuadrado? ¿Ves? Por ejemplo, acá, digo la esperanza de x cuadrado, ¿cómo es? Puede ser sumatoria de xy al cuadrado por f de x, o también puede ser la integral de menos infinito a más infinito de x cuadrado por la función de densidad de x diferencial de x. ¿Cierto? Ya sabes que hay que contemplar dos casos. Cuando la variable es discreta, usaremos sumatoria. Cuando la variable es continua, usaremos integral. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Voy a tomarle un print, ¿ya? Un print para que puedas tenerlo ahí registrado. Mucho ahí, mucho, me fui muy arriba. Repito, por favor. Ahí estamos, listo.
Voy a tomar una foto a la pizarrita. Ya. Te lo mando en WhatsApp. Ay, perdón. ¿Qué fue esta? Bueno, tomar el del print porque se... Bueno, acá tengo una más sencilla. ¿Listo? Ahí está, listo. Pasemos a seguir con las propiedades, ¿ya? Te sigo con las propiedades. La varianza ya te acabo de explicar. Fíjate, por favor, mira. Ahora, mira, Profe, vamos a ver aquí algunos términos también muy importantes que tenemos que manejar. Que es, profe, por ejemplo, dime, campeón, dime. disculpe que lo interrumpa. En la parte donde está haciendo lo de la esperanza, en la última línea de del repaso de estadística, en la sumatoria sería o sea, la probabilidad de x sub i es lo mismo que f de x, como Sí, lo puse. sí, es lo mismo. Lo que pasa es que se dice que hay probabilidad de x y, pero tú sabes que la función de probabilidad en una discreta es una probabilidad, cosa que no pasa con la función de densidad, porque este es un área, ¿te acuerdas? Ujú. Por eso que da lo mismo poner probabilidad o f de x, da lo mismo. Ah, ok, profe, gracias. Puedes cambiar. Listo. Ahora sí está. Bien. Para que se vea un poquito más clarito, voy a dejar esto de aquí. Y ahora sí, listo. Vamos, ya continuamos. Vale, dice, varianza, escúchame, vamos a ver aquí, es importante conocer los momentos. Momentos, ¿de acuerdo? Momentos, los momentos. A ver, los momentos son de dos tipos. Momentos de orden R, de orden R, o también llamados el résimo momento, tenemos que conocer A respecto al origen. Escúchame, mira, esto es esperanza matemática de x a la r. ¿De acuerdo? Esto es igual, es el enésimo momento. Así de fácil, ¿de acuerdo? Ejemplos o casos, ejemplos. Por favor, atento. 1. R igual a 1, que diría que esperanza de x a la 1, o sea, x es igual a mu. O sea, ¿qué puedo decir? La media aritmética es el primer momento, porque ya te vale 1, ya que este es el résimo momento, ¿no? Primer momento, ¿sí? Respecto al origen. O sea, aquí en la media
es el primer momento de la variable respecto al origen. Y si pongo, por ejemplo, 2, R igual a 2, esperanza de x cuadrado, escúchame, es muy importante que lo memorices. Te lo despejo, por favor, de acá. Quiero que lo veas de acá. ¿Puedes acá, por favor? Mira. Quédate con este término y este menos paso a sumar. Quedaría sigma cuadrado, obviamente de x, ¿cierto? Más la media al cuadrado de x. Que son propiedades que van saliendo, así. Y los profes no te lo explican, los profes creen que ya tú esto lo dominas. Y de frente, en clase a veces de frente lo aplican. Vamos. B. Respecto a su media. La fórmula general es así. Esperanza matemática de x menos mu, de x obviamente, a la r. ¿Me entiendes? Muy separado. Listo. Eso es la esperanza el décimo momento respecto a la media. Entonces, acá ponemos ejemplos. Para que se entienda, pues, ¿no? Para que se entienda. Ejemplos. 1, R igual a 1. Presta atención. Esperanza de x menos mu de x. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, fíjate acá, por favor. Es como decir la esperanza de u. Si acá hay uno que hago, esto sale 0. ¿Por qué? Te lo muestro. Demostración. Eso sería esperanza de x menos mu. Por la propiedad de esperanza matemática, por favor, presta atención acá, Gabriel. Esperanza de una suma algebraica donde si esto es negativo se convierte en una resta. Entonces, una resta es como decir una suma entre la variable x y el opuesto de mu. Sería la esperanza de x menos la esperanza de mu. ¿Entiendes? Ahora, propiedad. La esperanza de x, ¿cuánto vale? Esto vale mu. ¿Cierto? Vale mu. Y como este mu es constante, la esperanza matemática de una constante, ¿a qué es igual? La propia constante. Esto es mu. Esto se convierte en 0. ¿Te das cuenta? Es que puedo yo decir que siempre el primer momento de una variable respecto a su media siempre es 0. Eso es, te viene la parte más marcada. ¿Ya? No te olvides, siempre es 0. No importa qué variable sea, la voy a decir una variable aleatoria. Puede ser X, puede ser Y, no sé, puede ser una variable truncada. La cosa es que sea una variable aleatoria, esto siempre va a ser 0. No es ni positiva, no es ni negativa, siempre es 0, ¿de acuerdo? Es categórico, es categórico en la propiedad. 2. Fíjate cuando ponga R igual a 2. Observa, que haría esperanza matemática de x menos mu al cuadrado. ¿Y te has dado cuenta que es igual a eso? Mira, por favor, mira la definición de varianza. Acá, mira. Mira. ¿Sí o no? Vas a reemplazar la esperanza de x como la mu. ¿No? Mu es esperanza de x. Si lo reemplazas, queda la fórmula de la varianza. Entonces, ¿cómo puedes definir también a la varianza con qué otras palabras? Puedes decir, la varianza de la variable aleatoria es igual a su segundo momento respecto al origen. Segundo momento respecto al origen. ¿De acuerdo? Ahora veamos C. Momentos mixtos. Mixtos. De organismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí fíjate por favor, esto simplemente es, ¿quién sería? Esto es igual a poner esperanza matemática, que puede ser, por acá,
Puede ser así, ¿no? A al origen y a sus medias. ¿De acuerdo? Del origen, ya sabes que es igual a que esperanza matemática de x a la r por y a la r. Ojo, momento mixto es un momento cruz multiplicado. Ambos tienen de un exponente. Si tuviesen diferente, se llamarían momentos mixtos de orden r, s. Entonces, ahí habría r para el primero, s para el segundo. ¿De acuerdo? A sus medias es esperanza matemática de x menos mu, ¿cierto? A la r por y menos mu de y, obviamente, este de x. A la r. ¿Listo? Entonces, este último quiero comentarte. ¿Qué pasaría acá cuando r es igual a 2? R igual a 1, sorry, que estoy hablando. R igual a 1. R igual a 1. Ojo. ¿Cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? Quedaría que la esperanza matemática de x menos mu de x por y menos mu de y, ¿en qué transforma? En la covarianza. Entonces se llama covarianza, ¿de acuerdo? Le pongo sigma porque estamos trabajando todavía con temas de la población. No te olvides, estamos con población. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo que es muestra. Entonces, esa es la forma como tienen que hacer el repaso, Gabriel, para que te vayan estableciendo ya las diferencias entre lo que es aplicar esperanza matemática y de lo que es hacer un promedio muestral. Es importante que sepas que esos son distintos, porque vas a ver cuando hagamos seguro las propiedades del PLIN, que es para la consistencia, y utilizar un teorema que se llama la ley de los grandes números. Ahí es donde vas a darte cuenta, el profe tenía razón. Cuando vea promedio muestral, por la ley de los grandes números, lo llevo a esperanza matemática. Entonces, eso es el rol que tiene ese teorema, ¿no? Ese teorema te lo enuncia de una manera muy complicada, pero su rol en econometría es eso, de un momento muestral llevarlo a un valor esperado. ¿Entiendes? ¿No? Por eso estoy haciendo la diferencia. Ahora vamos a ver, hablamos de la población, ahora hablamos de la muestra. Toca el número, numeral, dejamos poner el pulmón. Ya, Profe, decíamos, dime campeón. una pregunta. ¿Por qué en la parte de momentos mixtos de orden R, con respecto Sí. a sus medias, cuando R es 1, no se aplica lo de la esperanza de x menos u de x igual 0? Buena pregunta. Porque, si te has dado cuenta, en la propiedad de esperanza matemática no hay una separación para un producto. Mira, no te he puesto que esperanza de x por y sea igual a esperanza de x por esperanza de y. Eso no aparece. ¿Te das cuenta? No aparece. Claro, Eso solamente es posible cuando las variables son independientes. Entonces, si yo tengo que x y y son independientes, escúchame, al margen que esto ya está definido como covarianza, dirías esperanza de x menos mu de x por esperanza de y menos mu de y. Cada uno vale 0. 0 por 0, ¿cuánto es? 0. Covarianza de x y igual a 0. ¿Te acuerdas que cuando son independientes la covarianza vale 0? ¿Te acuerdas? claro. Ahí sí ya toma. Todo Sí, tiene sí, sí. lógica. Todo tiene lógica. Pero también que preguntes. ¿Ya? Entonces, eso como digo. Ahorita vamos a hablar de independencia. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Listo. Vamos a ver. Toca numeral 7. Así. A ver. Entonces, veamos el numeral 7. Sería así.
lo que es, ahora veamos muestra, ¿no? Datos, datos elegidos. Generalmente, nosotros utilizamos las observaciones de muestras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá sería, entonces, eso sería, son elegidos. Elegidos, ¿de acuerdo? ¿Cómo sube esto? A ver, esto es a partir, ¿no? Vamos a graficar eso porque es importante lo que te voy a decir ahorita acá. Yo tengo una población, ¿de acuerdo? Una población. Tengo una población. Fíjate, porfa, atento con esta propiedad importantísima. Esta es una población. Hablábamos, están los datos metidos ahí. Ahí está. Está el XY en general. Le decimos, ok, el XY tiene un comportamiento. Imagínate, comportamiento. No necesariamente puedo usar de normal. Es una distribución, una función f, ¿sí? Una f que tiene una media y una varianza. ¿Entiendes? ¿No? Una función f, vamos a poner así mejor, que se vea claro. Recuerda que cuando ponemos esa flechita en estadística es distribución. Se distribuye una función f, ¿no es cierto?, que tiene media y varianza. Esa es la población. ¿Ok? Voy a elegir al azar utilizando herramientas probabilísticas. Entonces, acá elijo al azar usar herramientas probabilísticas para elegir una muestra se llama utilizar técnicas o muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio. Mediante un muestreo aleatorio, yo voy a conseguir acá una muestra aleatoria, ¿me entiendes? Consigo una muestra aleatoria. ¿De acuerdo? Esa muestra aleatoria, que consigo tenerla acá, va a tener, por ejemplo, mira, por ejemplo, acá tenemos, pueden elegido 3. 1, 2, 3, ¿me entiendes? Entonces, aquí digo, x1, x2, x3. Te puedo decir, la muestra es tamaño 3. Muestra aleatoria, m.a, tamaño 3. m.a, por favor, ya tienes que entender que significa muestra aleatoria. ¿De acuerdo? Por ahora lo voy a poner, esto se llama muestra aleatoria. ¿De acuerdo? Aleatoria. m.a, repito, este m.a, de en adelante, va a significar, en nuestro lenguaje, va a significar muestra aleatoria. ¿Ya? Vamos a estar escribiendo m.a, o sea, no poner muestra aleatoria cada rato, ponemos m.a. Muestra aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ojo, ¿qué es lo que pasa acá? Se dice que una muestra aleatoria es una propiedad importantísima. Es que una muestra aleatoria siempre es I y D. ¿Qué significa I y D? I, independiente, I de idéntica y D de distribuida. O sea, ¿qué te está diciendo? Te dice lo siguiente, ojo por favor, que si yo analizo por separado a x1, a x2 y
y X3, eso no te lo dicen hasta después de un tiempo todavía. A ver, acá vemos X1, X2, X3, que son los componentes de la muestra aleatoria, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te quiero acá mencionar? A ver, tiene la misma distribución. La misma media. Toda la misma media. No parezca por el pulso, pero ya. Tiene la media, mu, media mu, media mu. Ya, hacemos eso mejor. Para que se entienda mejor, ¿ya? Tienes que asumir cosas. La distribución es la misma. O sea, f de x1 es igual a f de x2 e igual a f de x3 e igual a f de donde vino la población. Segundo, la media de x1 es igual a la media de x2 e igual a la media de x3 e igual a mu. Tercero, la varianza. Sigma cuadrado de x1 igual sigma cuadrado de x2 igual sigma cuadrado de x3 igual sigma cuadrado. Y cuarto, independiente, ¿qué significa eso? Que las covarianzas cero, o sea, son independientes. ¿De acuerdo? ¿Ves todo la teoría que esto no te lo dicen porque asumen que todavía no lo necesita para la parte de, ¿qué te digo?, de convergencia y varianza aleatoria, pero es mejor lo sepas de una vez. ¿Ya? Cuando elijo una muestra aleatoria, o sea, utilizando una técnica aleatoria, ¿de acuerdo? Esta muestra, sus n componentes son I y D. ¿Qué quiere decir? Independientes entre sí, idénticamente distribuidas. La independencia se ve en la primera 4. Las covarianzas de 2 tomados a 2 son ceros, ¿no? Distribuidas, la función de probabilidad es la misma para todas, la media y la varianza es la misma para todas. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Cierto? No sé, ¿hay por favor alguna pregunta que tengan que hacerme? Se asume que eso es propiedad de la muestra aleatoria. O sea, no tienen que repetírtelo. Lo tienes que saber como teoría. ¿Todo bien, Gabriel? Todo claro, profe. Chévere. Listo. Ya está. Le veamos ahora, por favor. Una vez que conocemos ya la estructura de la muestra aleatoria, de recién, por favor, vamos a ver acá. Si bien es cierto, las medidas estadísticas que hemos calculado se llaman parámetros cuando se trabaja una población. Cuando trabaja una muestra, esto ya no se llaman parámetros, se van a llamar estadísticos o estimadores. ¿De acuerdo? ¿Ya? Estadísticos o estimadores. Entonces aquí vamos a poner eso. Esto va a ser aquí, fíjate. Estadísticos. No, estimadores. ¿Entiendes? Primero vamos a conocerlos. ¿Cuáles son? A ver, para conocerlos yo tengo que recordar lo siguiente. Parámetro. No, vamos a poder definir, ¿no? Obviamente no voy a definir esto, sino va a quedar esto vacío. Son indicadores de la muestra aleatoria, de la M.A, que estiman al parámetro correspondiente de la población. O sea, cuando digo correspondiente me refiero a que si estoy trabajando con la media muestral, estima la media poblacional, ¿me entiendes? Y así, ¿de acuerdo? Bien, entonces,
Hagamos esto. Lista. Una lista que tenemos que conocer. Lista. Los parámetros. Estimador. Distribución. Esto es lo que vamos a recordar de estadística hoy, ¿no? Tratamos un repaso. No estoy haciendo estadística, estoy haciendo un repaso de lo que ya necesitamos para metría, ¿no? Pues no, nos volveremos más clases. A ver, parámetro. Un parámetro se conoce como, o se le denota así, como teta, ojo, teta. Estimador como teta con gorro. Distribución como una F de probabilidad. ¿Cierto? Pero ojo, tiene que ser ahora, es F del estimador. No hay F del parámetro. Ahí te puedes equivocar, ¿de acuerdo? ¿Ya? El parámetro en estadística se considera constante, porque el parámetro es indicador de la población. Y para un estudio, llámese como se llame el estudio, así sea econométrico, se asume que la población no cambia por lo menos durante un periodo intercensal, ¿no? En el Perú, ese periodo intercensal es, creo que 5 o 6 años. A ver, parámetro teta, promedio. Mu, acá es X raya, ¿me entiendes? Distribución puede ser Z, si sigma cuadrado es conocida, T student, sigma cuadrado desconocido. Les cuento, o sea, tiene que ver mucho la población de origen. ¿Se conoce o no se conoce este sigma cuadrado? ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos a la proporción. Proporción pi está definida como el, ¿qué te digo? El número de éxitos. Esto se dice a la característica que te interesa, ¿no? Entre el tamaño de la población, en el caso que sea proporción poblacional. ¿Listo? Solo voy a hacer de una población, o sea, no voy a hacer ni diferencias medias, ni proporciones, ni relación de varianzas. Por ahora, no es necesario todavía. Por ahora, digo por ahora. Cuando estemos en diferencia estadística, recién vamos a ver todo eso. Proporción pi, su estimador P, distribución aproximadamente Z, por el TLC, ¿no? Para N, este por el TLC. Teoría variable central. Lo menciono así escuetamente porque aquí en metría CIA, acá sí nos metemos una rayadita con el TLC, o sea, acá demostramos cosas. A ver, luego viene la varianza. El parámetro es sigma cuadrado, la muestra es S cuadrado, y aquí es una chi cuadrado, con n menos 1 grado de libertad. Acá también es la T student con n menos 1 grado de libertad. Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Pero acá sí, ojo, para que sea chi cuadrado, tiene que ser población normal, ¿ya? Son cosas que hemos visto en estadística 2. Bien. Fíjate. Y entonces, pero ¿cómo yo sé esto? Entonces, ¿qué decimos acá? Es el mejor estimador, ¿de acuerdo? Esto es el mejor estimador. Es el mejor estimador. Eso se llama. Estos estimadores que estamos utilizando son los mejores. Como utilizo un solo valor, se llama estimador puntual. Estimador puntual, ¿de acuerdo? Es un estimador puntual. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer acá. Mira.
cómo sé que son los mejores? Vamos a poner acá primero, acá las formulitas, antes de seguir, las fórmulas que hay que conocer. Primero, yo sé que 1, el promedio muestral, ¿cierto? Muestral, ya sabemos que es X raya. Sabemos que su distribución puede ser una Z o puede ser una T de student, ¿cierto? Va a depender de lo que cosa conocemos. Si conocemos o no conocemos la varianza de la población. Entonces, el promedio muestral, primero hay que recordar la formulita. ¿A qué es igual el promedio muestral? Es 1 sobre n, la sumatoria de xy, desde igual 1 hasta n. ¿Me entiendes? Entonces, quiero que acá veas la diferencia. Cuando yo hablé del promedio poblacional, ¿de acuerdo? Hice referencia en econometría o para econometría, hice referencia de las esperanzas matemáticas. ¿De acuerdo? En cambio, para la muestra hago referencia de la sumatoria. ¿Por qué? Una sencilla razón. En econometría siempre desconocemos la población, ya que la población justamente es el modelo o el teórico, ¿no? El modelo que yo asumo que se cumple según la teoría económica, pero no conozco los parámetros. Como no son conocidos esos parámetros, todo lo que se diga en la población será mediante una, que te digo, no puede ser certero, no hay certeza, entonces debe ser aleatorio. Por eso que convengo trabajar con esperanzas matemáticas, ¿me entiendes? En la población. Todo en la media lo hago con esperanza matemática, la varianza con esperanza matemática, todo con valores esperados. ¿No te has dado cuenta? En cambio, en la muestra vamos a hacer, ¿no?, con base a sumatorias. Cosa que cuando después hagamos, en la última semana del repaso, ojalá lleguemos, sí que vamos a llegar, hagamos la ley de grandes números. Ahí te voy a decir, ¿recuerdas, Javier, este promedio? Sí, si aplicamos la ley de grandes números, llegamos a esperanza matemática. Nada más. Es lo que hace la ley de grandes números. Por eso todo lo que es muestra, trabajo con sumatorias. Y todo lo que es población, lo trabajo con valores esperados. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos esto. Aquí hay que recordar la propiedad. Propiedades. Son dos. Si yo le aplico el promedio, o sea, el promedio de X raya, escúchame acá por favor. A ver, préstame atención, porfa. Es que cuando yo le pongo X raya, si no es cierto, en el cálculo del X raya, me refiero solamente a el valor que encuentro dentro de una muestra. Pero cuando aplico las propiedades, hablo del comportamiento. Y cuando yo hablo del comportamiento, escúchame, entonces me estoy refiriendo a las propiedades que tiene en la distribución del promedio muestral. Para que sea considerada una distribución, tiene que ser una variable aleatoria, que es lo que se define, ¿no? ¿Qué es una distribución muestral? Es una distribución de probabilidades donde la variable aleatoria es un estadístico. O sea, el X raya es un estadístico. Sí, un estimador es un estadístico. Esto es, por eso tiene una distribución de probabilidades. Pero cuando dentro de una sola muestra quiero saber el valor de ese indicador, hago la sumatoria. Por eso que esto uno se confunde. En estadística no hacemos mucha, que te digo, no ponemos mucho énfasis en esa diferencia, porque en estadística todo es cálculo. En esta dos. En metría no, chicos. En metría hay que aplicar propiedades. Y las propiedades cambian de una forma a otra. ¿Por qué? Si yo le aplico la esperanza matemática a una muestra, aplico el cálculo del promedio a una muestra, este es un número. Pero si lo veo como el comportamiento de X raya, que tiene una distribución será una población. Porque hemos dicho que las fórmulas que se han puesto acá, acuérdate, mira la pizarra anterior, para población también son las variables aleatorias, ¿sí o no?
también te he puesto. Para ellas también son la fórmula de la población. Entonces, la X raya es una variable aleatoria cuando estudias el comportamiento de su distribución. Entonces, como variable aleatoria, tiene un promedio poblacional como variable aleatoria. Entonces, sería la esperanza matemática, ¿cierto? La esperanza matemática de X raya. Perfecto, muy bien. Le aplico la esperanza de X raya. Porfa, ya tú has entendido, a ver, las reglas de sumatoria, ¿cierto? O de esperanza matemática, perdón. La esperanza matemática, a ver, este es un numerito. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Esperanza de 1 sobre n, porque esto es lo que vas a hacer en metría, aunque no lo creas. Por eso prefiero demostrarlo contigo acá, para que vayas ganando práctica. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok. Escúchame. Si este x es una muestra aleatoria, ojo, si me refiero a una muestra, este x1 es un número. Pero si me refiero a todas las muestras para que se genere esta distribución muestral, entonces esta x es una variable aleatoria. ¿Entiendes? Fíjate por favor que como variable aleatoria te está diciendo que el promedio de x1 ¿cuánto vale? Vale mu. O sea, y también hablamos de que si hay una constante que multiplique, como esta es una suma de variables aleatorias, toda la suma total representada por este símbolo sigma, es una nueva variable aleatoria, resultante. Como esta es una nueva variable aleatoria resultante, por ejemplo y, toda esta suma es y, entonces está siendo multiplicada por un número o constante. La regla de esperanzas matemáticas 2, mira la 2 de la pizarra anterior, dice que la constante sale a multiplicarse, ¿no? Por la esperanza matemática de la sumatoria. ¿Te das cuenta? Es así, ¿no? Y también te dije una regla, que el operador sumatoria con el operador esperanza matemática son intercambiables, ¿te acuerdas? Intercambiamos de posición. Esto quedaría así. Quedaría entonces, primero va 1 sobre n que está afuera, eso ya está, sumatoria, ¿recuerdas? De d igual 1 hasta n de la esperanza matemática de x. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos ahí. Las esperanzas matemáticas como variables aleatorias representan las medias de cada x por ser muestra aleatoria, por eso es importante conocer la propiedad de la muestra aleatoria. Todas ellas tienen un solo valor, que es mu. ¿Me entiendes? Entonces acá sería 1 sobre n por la sumatoria de d igual a 1 a n de mu. Eso se llama mu. De mu. Ahora sí creo que es básico recordar nivel de mate, propiedades sumatorias. La sumatoria de una constante. ¿Por qué digo que es constante el mu a la sumatoria? Porque no presenta el subíndice i. Recuerda que el subíndice i es la variable dentro de la sumatoria. Como el símbolo mu no tiene el subíndice i, entonces es considerado como constante para la sumatoria. Y cuando se suma n veces una constante, ¿cómo queda el resultado? Quedaría n veces la constante. Se va y me queda que esto es mu. Entonces, es una propiedad que el promedio de la variable aleatoria, promedio muestral, coincide con su promedio poblacional. Repito, el promedio de la variable aleatoria, llamada promedio muestral, ¿sí?, coincide con el promedio de la población. Es una propiedad. En estadísticos te la ponían así, tal cual. Pero como tienes que ahora en metría familiarizarte con las operaciones de sumatoria, estamos haciendo las demostraciones. ¿Te parece? Listo. 2i. La varianza. En la varianza casi es ya un problema. No, no es un problema. Vamos a ver. La varianza de x radio es igual la varianza, ¿cierto?, ¿de quién? De la fórmula que es 1 sobre n sumatoria de x.
¿Entiendes? Por favor, préstame atención. Las varianzas, no te he puesto la formulita, pero esto es una fórmula estadística 2. Dice así, ¿no? Ojo. Esto de acá, propiedad de varianzas. Propiedad de la varianza, ¿no? Vamos a ver así mejor de la varianza. Cuando tengo, 1, la varianza de una constante es 0. 2, la varianza de la constante por x es igual la constante al cuadrado por la varianza de x. Son reglas que le estoy poniendo de estadística 1. Uy, muy allá, perdóname. Muy allá. La varianza de la constante es 0. 2, varianza de la constante por x es igual c cuadrado por la varianza de x, ¿de acuerdo? Muy bien. Esas son reglas de la varianza. 3, la varianza de x más menos y es igual, la varianza de x más la varianza de y más menos 2 veces la covarianza de x, y. Ahora, escúchame. Cuando yo tengo x sub y independientes, entonces la varianza de la sumatoria de x y es igual la sumatoria de la varianza de x y. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate. Porque recuerda, cuando son independientes, ¿cuándo es la covarianza? ¿Te acuerdas acá? ¿Te acuerdas? Tú me dijiste. ¿Sí, Gabriel? 0. Claro, 0, porque estos se van a independizar. Y sale 0 por 0, 0. Entonces, estos términos del doble producto de covarianza no va a haber. Solo le queda el término de las sumatorias nada más. Que son reglas, ¿me entiendes? Aplico esa última regla. Entonces, acá digo, ok, le decimos aquí, aplicando las reglas, primero la regla 2 y luego la regla 4, la 2 para sacar la n al cuadrado, ¿cierto? Y la 4 para la sumatoria de variables independientes. ¿Cómo sé que son independientes, Gabriel? Porque provienen de una muestra aleatoria. Y en esa muestra aleatoria, ¿qué se ha dicho? I y D, independientes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por eso lo asumo así. Digo acá, ok, como son I y D, ojo, ¿qué hago? Ok, digo la varianza de X raya es igual a ¿cuánto? Sería 1 sobre n cuadrado por la sumatoria de varianzas, ¿no es cierto? La sumatoria de varianzas. Pero esa sumatoria de varianzas sería, a ver, esto es, otra vez, 1 sobre n cuadrado por la sumatoria de varianzas. La sumatoria de varianzas, recuerda, en la sumatoria, pero la varianza, por ser idénticamente distribuidas, la varianza de cada una de ellas es la misma, sigma cuadrado. Entonces, lo que está dentro de la sumatoria se vuelve constante. Y esto sale como n veces la constante. Sería entonces así, a ver, la varianza de x raya es igual 1 sobre n por n sigma cuadrado. Ah, es 1 sobre n cuadrado, perdóname. Entonces te cancela una n con una n cuadrado y te queda sigma cuadrado sobre n. Entonces, es eso la fórmula que tienes que recordar. Por lo tanto, la varianza de x raya es igual a sigma cuadrado entre n. Listo. ¿Está?